por el debate de, bueno, con tantos cambios, las personas que hacemos vida dentro de la organización estamos formadas, somos las correctas, realmente tenemos claridad de cuáles son las habilidades que tenemos para seguir evolucionando en el negocio, y de eso se trata. Entonces, vamos a iniciar de inmediato. Andrés, tu panorama, más allá de lo obvio, pandemia, ¿qué nos está pasando? Mira, Carlos, definitivamente la gente se ha quedado sin empleo, algunas personas de alguna forma les tocó irse a la casa a trabajar en un espacio que era reducido, algunos incluso les tocó ser profesores a medio tiempo, pensar en sacar a los perros al final de la tarde, en cocinar, en fin, todo se vino a reunir en un espacio en donde anteriormente llegabas a descansar, ¿no? Entonces, eso ha generado que la gente pues, evidentemente se estrese, que los picos de depresión o de ansiedad sean mucho más altos, que las personas se estén cuestionando si el lugar donde están trabajando o las cosas que están haciendo realmente les llenan. Y ese concepto lo acoplamos dentro de la OMS, que recientemente lo estuvo utilizando este año, como fatiga pandémica. ¿Qué pasa? El mundo es cambiante, el mundo tiene muchísima incertidumbre y la gente está viviéndolo constantemente. ¿Cuánto llevamos, Carlos? 18, 19 meses de que se dio el primer contagio de COVID a nivel global. Eh, de alguna forma esto ha sido un estilo de maratón al cual la gente no estaba preparada y bueno, esto está de alguna forma también repercutiendo de manera negativa en los lugares de trabajo, en el rendimiento, en el liderazgo de los equipos, en la rotación. La intención es poder comentarle un poco a la gente qué hemos podido identificar y cómo lo hemos podido ir resolviendo, pues en este mismo proceso de incertidumbre, ¿no? Excelente. Solo déjame darle un paso, un segundo, Andrés, acá a las personas que nos saludan, nos están viendo desde Honduras, Víctor Manuel, Adelia desde Costa Rica, David, Costa Rica, Rosa, República Dominicana, Ligia, Nicaragua, María Victoria, República Dominicana, Luis Gerardo desde Honduras, Edson, qué gusto verte por acá, Edson, Alejandra desde Argentina, Panamá, Gloria. Wendy nos saluda por acá. Buenas tardes. Con toda la mayor parte de mi carrera, administración y demás experiencias adquiridos, ¿por qué no he obtenido trabajo? Ya vamos a hablar de eso, Wendy. Usted que siempre es consecuente con nuestro contenido, va a ver aquí datos claves sobre eso. Johnny desde República Dominicana. Johan, qué bueno, Johan, verte por acá. Panamá nos saludan. Marlon, Miami, Gabriel Armas desde Guatemala, República Dominicana, Aruba, Evelyn Carreño, Guatemala. Bueno, encantados y gracias por compartir, gracias por estar pendiente de este contenido. Miren, algo que realmente nosotros le ponemos mucho énfasis, cuando digo nosotros hablo del equipo de Manpower Group Caribe y Centroamérica, que lo integramos diversos colaboradores que hacemos vida acá. Siempre mandamos este mensaje. Para nosotros es realmente serio el tema de promover el mayor conocimiento posible, tanto a los tomadores de decisión como a las personas que buscan trabajo, porque no es menor lo que nos está pasando. Desde el punto de vista de cambio económico, cambio corporativos y todo lo que está sucediendo, son diversos actores los que tenemos que tomar acción y esa acción principalmente está fundamentada en tener la información correcta. Entonces, para no alargar mucho esto y vayamos entrando en lo que usted quiere llevarse como información, vamos a continuar. Andrés, tú nos hablabas entonces del concepto de la OMS fatiga pandémica. Listo, por supuesto. Es decir, creo que eso no hace falta ni explicarlo porque lo estamos viviendo todos en cualquier país desde donde estamos hablando acá en Latinoamérica, algunos con mayor avance en vacunación, otros no, pero al final del día lo estamos viviendo todos. Y todo eso ha llegado a su vez permeado a las corporaciones. Pero ahora bien, de cara a la corporación interna, es decir, a una organización, a una empresa que esté buscando sobrevivir a toda la dinámica que nos está pasando, se mezcla, por supuesto, con el talento de los seres humanos que hacemos vida allí, porque al final del día somos los seres humanos los que vamos a hacer que esa empresa evolucione o no. Cuéntanos qué significa lo que estamos viendo en pantalla. Mira, Carlos, tal cual como lo decís, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos, ir aprendiendo y sobre esa línea, lo que a mí me gustaría que la gente se lleve de esta imagen es el pilar de la K. En el pilar vamos a ver todas las habilidades en demanda que realmente se están necesitando. Me refiero al pilar en azul, ¿sí?
Eventualmente vamos a ir viendo que van a haber oportunidades de trabajo que van a ir en crecimiento y son las que tienen mayor demanda. Estas personas que eventualmente están vinculadas a ingenierías verdes, porque las ingenierías verdes están de alguna forma respondiendo problemas que estamos viviendo hoy, cambio climático, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ver inteligencia de las cosas, todo el proceso, digamos, de desarrollo o de digitalización, la parte de transformación, que van a tener oportunidades muchísimo mejor remuneradas, con mayor flexibilidad, versus las que vamos en decadencia viendo, ¿sí? Que es esta parte de la escalera en bajada en color naranja, que son estas funciones que eventualmente son más repetitivas, que bueno, para el 2025 cerca de la mitad de estas funciones van a ser hechas por una máquina, ¿no? Entonces, ajá. Sí, cierra tu idea, por favor. No, la intención de darles, digamos, esta imagen es que las personas puedan entender. Y a lo mejor la gente se pone un poco ansiosa, Carlos, y dice, entonces, ¿cómo sé yo si estoy en una posición o en un lugar donde voy a ser digitalizable o una máquina me lo va a poder cambiar? La respuesta que tienen que hacerse o la pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué tan repetitivo es lo que yo estoy haciendo hoy por hoy? ¿Sí? Entendiendo que si estoy en la parte de análisis financiero y mi proceso implica que el 80% sea asientos contables o sea directamente llenar información en un Excel, bueno, a lo mejor en ese caso sí vas a tener un riesgo más alto. Pero ¿qué es lo que tendrías que pensar a considerar? ¿Cómo yo me puedo meter un poco más en la parte de estrategia de análisis de los datos, de cómo levanto KPIs y llevo un detalle un poco del día a día, de cómo la información que yo logro alimentar ayuda a los tomadores de decisión a llevar la empresa a los siguientes niveles? Ese sería, digamos, como un ejemplo muy claro de qué tan empleable soy o qué tan, digamos, automatizable puede ser el trabajo que estoy haciendo actualmente. Como conclusión preliminar, Andrés, hay unos roles y funciones que están en declive porque por supuesto están siendo sustituidos o se están automatizando y por el otro lado tenemos unos que van en aumento. Entonces eso Correcto. es un poco el mensaje importante que se debe llevar acá, tanto la persona que busca trabajo como la persona que toma decisiones frente a una organización. Entonces, esto si lo resumimos de una manera concreta es bueno, el talento es la moneda del futuro, porque por supuesto, a mayor talento cognitivo y todo lo que está relacionado con habilidades técnicas mezcladas con habilidades blandas, es esa moneda del futuro. Cuéntame cómo ves eso tú, Andrés. Ojo, estos detalles, Carlos, los tomamos del último estudio en donde le preguntábamos a la gente qué futuro de trabajo quieren, ¿sí? Y básicamente lo que podíamos responder y entender era, sí, justo lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Los trabajadores en ciberseguridad, en transformación de negocio, en software. Carlos, la primera preocupación que tenían no era si iban a mantener o no trabajo, iba a ser cuál era el aumento que iban a tener de cara a, pues las empresas los están buscando, les ofrecen constantemente oportunidades, pueden trabajar de forma remota en su casa, eso implicaba que no tuvieran que salir y pues no se contagiaran. La contraparte vienen siendo estas personas con a lo mejor habilidades un poco más básicas eh, o vinculados a ciertos sectores como entretenimiento, retail, tiendas, que evidentemente se vieron más perjudicados por suspensiones o reducciones de horas, tenían que salir a la calle y evidentemente eso implicaba mayor riesgo de contagio. Tampoco tenían pues esta oportunidad de poder tomar decisiones un poco en línea a dónde llevar su carrera, ¿no? Entonces, como vos lo decís, la realidad es que la moneda del futuro son las habilidades en demanda. Lo que tenemos que investigar es cómo le ayudamos a nuestros equipos de trabajo a entender cuáles son sus fortalezas, en dónde tienen que trabajar y cómo lo puede hacer, ¿no? Y ahí es donde estás respondiendo un poco la clave de de la promesa con la que estamos trayendo la información hoy. Persona correcta o candidato correcto en el rol correcto. Eso se dice fácil. Por supuesto que en un título uno puede decir, bueno, sí, suena hasta bonito, pero es que resulta que allí es donde se interconectan una serie de variables y es un poco la gráfica que vemos en pantalla. A mí me gusta mucho cómo tú explicas esta gráfica, Andrés, por favor. Mira, Carlos, lo que yo quisiera que la gente se pueda llevar de acá es que evidentemente estamos hablando de dos figuras geométricas completamente diferentes. Y en algún momento lo hablábamos, ¿no? Es como cuando un niño de 2 años agarra el cubo
y lo trata de meter en el espacio del triángulo a la fuerza y evidentemente nunca va a caber, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo cuando vamos a la cara de dos monedas, porque por un lado le preguntamos a las empresas, mira, ¿cómo te va a la hora de conseguir talento? Y en el último estudio nos dijeron a nivel global que el 69% de las empresas no logra encontrar a las personas con las habilidades que requieren. ¿Qué significa esto para una empresa? Que no puede estar cubriendo, digamos, sus niveles de producción al 100%, que eso implica que el market share que tiene de alguna forma se pueda reducir, que implica que también se dé más rotación porque el talento que tiene va a ser más atractivo y las demás empresas lo van a tomar. Entonces, en esa línea es básicamente ese triángulo, ¿sí? La punta la vemos con estas personas que tienen las habilidades completas y complejas, y la parte de abajo, que es pues la gran base de la pirámide, son las habilidades básicas. La contraparte es las oportunidades de trabajo, porque la gente también nos dice, Carlos, mira, yo busco y busco oportunidades y no logro conectar con una opción de trabajo formal o que realmente me interese. ¿Qué es lo que está pasando? Que justo en el Pentágono, los dos triángulos que vemos más arriba en color naranja son todas estas oportunidades a las que la gente no puede acceder porque no tienen las habilidades que las empresas necesitan. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? De alguna forma empatar para que este triángulo de alguna forma vaya reduciéndose, que la gente se vaya especializando, vaya aprendiendo las habilidades que se requieren y evidentemente el mercado laboral los pueda aprovechar. Más adelante vamos a ver varios ejemplos, Carlos, que me gustan mucho de parte de procesos que hemos hecho en otros países, como el desarrollo de carrera o MyPath, que ha respondido muy efectivamente a esta necesidad que, como les digo, pasa en todo el mundo, ¿no? Buenísimo. Y miren, vamos a darle paso a algunas intervenciones que están haciendo acá el equipo de producción, que me ayude el comentario de José Walter Guzmán Dueñas para leerlo y que todos lo podamos compartir. Fíjense lo que nos dice. Jack Welch se retiró de General Electric pasado 80 años. ¿Por qué ahora los directores de recursos humanos desechan el talento de las personas mayores de 50 o de 60 años? José, yo no puedo hablar por todos los directores de recursos humanos ni puedo hablar por todas las empresas por razones obvias, pero sí te puedo decir, a título de Manpower Group, nosotros buscamos hacer selección de talento, no se hace selección por edades, por género, por raza o por distintas variables. Pero ¿qué sucede y cuál es la realidad? Para hablarte de datos concretos, hablando demográficamente, los dos extremos demográficos hoy día tienen mucha complejidad para conseguir trabajo. El extremo, si lo vemos así de izquierda a derecha, los recién graduados en este momento tienen mucha dificultad para conseguir un trabajo. Y por el otro lado, las personas muy senior o con mucha experiencia lo tienen. Desde mi punto de vista, respondiendo a tu pregunta en concreto, las empresas se pierden una oportunidad enorme de toda la experiencia, de todo el talento acumulado, de todo el networking que se ha logrado con un profesional que tenga más de 45 o 50 años. Desde mi punto de vista es un error. Sin embargo, la realidad del mercado es que no necesariamente lo está interpretando así. Y volvemos a insistir, por eso nosotros hacemos estos espacios. Por eso desde Manpower Group hacemos un llamado. Nosotros continuamente tenemos intervenciones en distintos países con las cámaras de comercio, con las universidades, con entes gubernamentales. Por supuesto que nuestro objetivo es buscar y promover las alianzas concretas, correctas y puntuales que ayuden a la integración de los distintos sectores demográficos. Le voy a ir dando paso luego a algunos otros comentarios, justamente para hilar un poco la conversación. Entonces, volviendo al tema, Andrés, hemos llegado a una conclusión que por supuesto es la fundamental de lo que se lleva acá, volviendo a insistir con el título. Rol correcto, el equipo que me ayude por favor a compartir la pantalla. Rol correcto, persona correcta o candidato correcto en el rol correcto. ¿Eso cómo se ve? Bueno, si ese individuo que está buscando trabajo o ese individuo que está dentro de un trabajo, y fíjense lo importante acá para los que toman decisiones dentro de su organización, ¿en dónde está el tema? Una cosa es buscar un candidato desde afuera, pero otra cosa es el desarrollo de los colaboradores que usted ya tiene adentro. ¿Por qué? Porque hay una realidad. No existe el candidato perfecto, ni existe el profesional perfecto. Todos como profesionales vamos a tener
a lo largo de nuestra carrera algún área de oportunidad o alguna debilidad. Puede ser técnica, puede ser blanda o lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Para los tomadores de decisión, el mensaje claro acá es buscar ese recorrido individual de sus colaboradores. Y ojo con el tema, individual. ¿Por qué? Porque así usted tenga, hablando con un ejemplo concreto, así usted tenga un departamento de marketing o de ventas, puede ser un departamento, pero cada individuo va a tener, por supuesto, unas habilidades distintas, un nivel de formación distinto. Si usted no individualiza ese recorrido y, por supuesto, lo que tiene que hacer, entonces no necesariamente va a sacar el mejor provecho y a desarrollar las habilidades. ¿Cómo ves tú ese tema, Andrés? Ojo, Carlos, porque en esta imagen, y ahorita que la estoy leyendo, a lo mejor la gente se puede alarmar y decir, Dios mío, me van a quitar mi trabajo para el 2025. Quiero comentarles, de acuerdo al Foro Económico Mundial, para el 2025 unos 85 millones de trabajos se van a automatizar, ¿sí? Se van a perder, pero van a hacerse 97 millones de nuevos empleos, ¿sí? Recientemente lo veníamos conversando en industrias verdes, en inteligencia, en software. ¿Qué va a pasar? Que si a lo mejor yo soy un operario A que trabajo en una línea de producción, lo que voy a necesitar hacer es especializarme en el mantenimiento de la máquina, que de alguna forma va a hacer mucho más eficiente el proceso de producción, ¿no? Entonces, ayudar a la gente a entender cómo aprenden, cómo siguen desarrollándose, como bien decías, una conversación honesta para que la gente pueda también con su líder definir sus siguientes pasos, ¿no? Recordemos que indistintamente la gente lo que quiere es pertenecer y explotar su talento. Cuando nosotros le damos bienvenida y cuando los hacemos sentir cómodos y los hacemos sentir escuchados, se dan grandes resultados que se ven a nivel de negocio también. Exactamente. Y entonces acá caemos un poco para darles contexto a aquellas personas que no conozcan los detalles de las investigaciones de Manpower Group. Uno de los que hemos traído, y es parte de la discusión de lo que usted está viendo en este momento, son a lo que los empleadores denominan escasez de talento. ¿Qué significa la escasez de talento? Pues bueno, que los empleadores indican que no consiguen a las personas para o que tengan las habilidades adecuadas que están buscando. Y fíjese lo que usted ve en pantalla. Esto varía de país en país, pero digamos, si englobamos dentro de los países de Latinoamérica, un poco cuál es ese top 10 de habilidades o de roles que más son difíciles de encontrar. Fíjese que allí usted lo tiene en el número 1, manufactura, en el número 2, oficios calificados, por ejemplo, electricistas, soldadores, mecánicos, albañiles, todo este tipo de funciones. Y ahora yo le pregunto, ¿qué ha pasado con nuestro sistema educativo en Latinoamérica? Que bueno, gran parte de nuestro sistema educativo se ha enfocado es en crear o en desarrollar licenciados, ingenieros y demás, y por supuesto hemos perdido una oportunidad enorme de formar a técnicos especializados. Y allí lo tienen el resultado. El número 2 es oficios calificados. ¿Qué le diría yo, por ejemplo, como recomendación a un candidato que esté, que así ya sea ingeniero, por ejemplo, que en este momento esté buscando trabajo? Bueno, parte de lo que puede ayudarle a usted a recolocarse muy rápido es que tal vez desarrolle, usted ya puede tener una formación técnica muy particular con su ingeniería, pero si usted a lo mejor le da el enfoque manual, técnico especializado para eso, le puede ayudar a reencauzar su carrera y así sucesivamente. Ahora, de cara a los tomadores de decisión en las organizaciones, lo importante es, si usted no consigue el talento, ¿qué va a hacer? Y allí es donde vienen las propuestas. ¿Qué hace, Andrés, un tomador de decisión que no consigue el talento que está buscando? Mira, yo creo que frecuentemente lo escuchamos y es muy, muy reactivo, ¿no? Necesito a un director de marketing. ¿Y qué es lo que hacen? Regularmente te dicen, quiero que me lo traigas de tal y tal empresa, ¿no? Esa es una opción y está bien. Está bien, digamos, el tema de jontear talento y traerlo y tomarlo prestado. Frecuentemente, Carlos, en estos procesos, y creo que era como a lo mejor antes de los últimos 2 o 3 años, las empresas eran muy estrictas en términos de buscar, digamos, si yo estoy en la línea de banca y finanzas, que el próximo director de recursos humanos tenga que venir de banca y finanzas, ¿sí? Porque conocía la jerga, porque de alguna forma ya vivía, pero hoy por hoy, cuando empezamos a investigar y entender un poco más el mercado,
tomar prestado talento de diferentes industrias es una gran práctica porque me ayuda a traer buenas oportunidades, buenas prácticas, nuevas ideas, y hoy por hoy la innovación es parte de las habilidades y los procesos que aseguran la continuidad de los negocios, ¿sí? La otra parte es ayudar a las personas a entender cómo aprenden y a cómo seguir capacitándose, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver en varios conceptos que tenemos definidos, pero como bien decías, las empresas están claras de que no van a encontrar el talento al 100% y lo van a tener que ayudar a desarrollar. Mientras yo tenga un proceso que les ayude a las personas a aprender de forma más rápida, de forma más eficaz también, de una manera más lúdica, voy a hacer que pues, mi proceso de competitividad sea mucho más rápido y evidentemente yo pueda operar al 100%, ¿no? Andrés, tú has tenido oportunidad de operar en varios países de Centroamérica, incluso con alcance a otros países de Latinoamérica. ¿Tú qué piensas? Es decir, ¿qué le cuesta a un tomador de decisión, sobre todo cuando quiere acelerar una contratación o cuando quiere desarrollar a lo interno de la organización a esos líderes que deben evolucionar? Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que más cuesta en esa toma de decisión? Mira, hay tantos modelos de liderazgo en el mercado laboral que yo entiendo cuando los líderes me dicen, mira, he invertido muchísimo dinero y no logro los resultados que necesito. Y hoy por hoy, Carlos, cuando les preguntamos a los líderes, ¿tienes a la gente idónea para los siguientes 5 años? El 87% de los líderes nos dicen, no tengo identificado el futuro talento o el futuro líder que yo necesito. Eh, hacerte una idea de la gente que tienen identificada como talento clave o como siguientes sucesores, solamente el 20% de los que están identificados como alto rendimiento realmente llegan a alcanzar los niveles superiores de liderazgo. Entonces, hay una incongruencia entre lo que se invierte y lo que se busca y bueno, directamente lo que realmente se logra, ¿no? Desde nosotros, desde Manpower Group, tenemos un modelo que bueno, ha sido pues probado y nos ha funcionado bastante bien, que se enfoca en tres cosas, Carlos. En la gente, hablo por ejemplo directamente de darle rienda suelta al talento, cómo de alguna forma le ayudamos al líder a construir confianza, a generar compromiso, a dar retroalimentación de una manera efectiva, cómo de alguna forma desarrollamos estas habilidades de coaching, digamos, en el líder, que eso es súper importante, ¿sí? La número dos es evidentemente el rendimiento, que directamente sería el performance. ¿Cómo hablamos de acelerar el rendimiento? Bueno, evidentemente estas herramientas o estas habilidades que van un poco más sobre el pensamiento estratégico, cómo conecto el pensamiento estratégico a la ejecución, cómo le doy herramientas para poder tener métodos de manejo del tiempo y no caer en el micromanagement. Y el último, que es la parte de propósito, digamos, que es esta intención o esta gana de atreverse a liderar. ¿Qué hablamos? Bueno, evidentemente de cuestionar el status quo, de poder resolver conflictos, de poder, digamos, tener una influencia sobre sus equipos de trabajo. Lo importante de esto, Carlos, es identificar que hay, digamos, como que dos líneas, ¿sí? Hay unas habilidades que son inherentes tuyas que se dieron cuando naciste, en el lugar que naciste, con la familia que estabas. Es básicamente tu ADN, ¿sí? Y va a ser muy difícil poder modificarlo y poder cambiarlo, incluso aunque le metas muchísimas horas de trabajo. Sin embargo, hay otras habilidades que se pueden desarrollar que justo son, digamos, sacándole el romanticismo a la palabra de liderazgo, son un poco más como estas fortalezas que te ayuden a empoderar a un líder o a tu equipo de trabajo, o estas técnicas para poder motivar, o estas metodologías para poder trabajar. Entonces, ahí es donde puntualmente nos vamos a enfocar y es parte de la intención, digamos, de poder, digamos, visualizar este formato, agregarle a todo este proceso el área y la vida digital que estamos viviendo. En este caso, y tomando de referencia la presentación que tenemos aquí en pantalla, la parte de aprender va a ser el camino inicial por el cual la gente se va a poder empoderar y va a poder entender, Carlos, ok, si yo soy una persona auditiva, voy a dedicar mi tiempo a escuchar audios, a ver videos directamente, a tener más conversaciones, a tener podcast, porque así es como yo puntualmente aprendo, ¿sí? Entonces, en este concepto de aprendizaje, y nosotros en Manpower Group lo definimos como learnability,
hablamos de este deseo y esta capacidad de seguir aprendiendo, porque como lo acabamos de ver, esto va a seguir cambiando y el proceso de aprendizaje va a ser cada vez más rápido y si las personas no se suben en esta ola, pues van a ir quedando un poco más rezagados y bueno, evidentemente se da el tema de desempleo o subempleo o bueno, Y lo es que que, hemos venido Andrés, viviendo, ¿no? acá un poco el mensaje clave o también permítanme decirles, acabo de colocar en el chat de esta sesión un link para todo aquel tomador de decisión que quiera ponerse en contacto con nosotros para hablar de estos temas, profundizar, incluso que nosotros les ayudemos con una charla personalizada para alguno de sus líderes, que veamos cuáles son las opciones de rendimiento dentro de su equipo, que cada uno de ustedes pueda evaluar qué decisiones tomar. Con muchísimo gusto, dependiendo del país y dependiendo de la empresa a la cual nos ubique, nosotros, por supuesto, le podemos dar el acompañamiento y el seguimiento para que usted pueda entender con precisión de qué metodologías hablamos. Por ejemplo, Andrés, fíjate lo que tú acabas de mencionar ahorita. ¿Cómo nosotros podemos hacerle llegar el mensaje a tomadores de decisión de la importancia de que usted literalmente apague las operaciones de su personal por unas horas para capacitarlos? Yo sé que es una decisión muy difícil, por supuesto. Una de las invitaciones que hacía yo cuando puse el post, digamos desde mi cuenta personal, haciendo la invitación a esta sesión era, una cosa es dar consultoría desde la teoría, una cosa es dar una recomendación desde el lado del consultor externo y otra cosa es cuando uno tiene la responsabilidad operativa de llegar a un número y además de la táctica que eso implica. Pero resulta que está absolutamente demostrado de que si usted dentro de su planificación mensual toma el tiempo adecuado para dar coaching, seguimiento, acompañamiento y todo lo demás al colaborador, eso por supuesto va a redituar directamente en el desempeño. ¿Qué sucede? ¿Cuál es parte de nuestra realidad del día a día? Que bueno, la realidad del día a día es que estamos colapsados con el entendimiento de cómo hacer llegar las ventas en la empresa y nos olvidamos de este tipo de cosas que por supuesto son las que nos van a ayudar. Aprender a aprender. ¿Cuántos de sus colaboradores, usted si toma decisión en su empresa, están dispuestos a aprender? Usted realmente dentro de la organización tiene el clima correcto, porque imagínese que usted le diga a alguien, es que necesito que aprendas esto, pero si esa persona no está con el enganche, con el engagement necesario dentro de la organización, no importa la cantidad de cursos, usted lo puede sentar ahí, le está entrando la información por aquí y le salió por la otra. Entonces, de eso va, es mucho más desafiante de lo que uno pretendería tener en una simple sesión y por eso la importancia del acompañamiento y la metodología. Ahora bien, Andrés, ¿cómo pueden las organizaciones asegurarse de que cuentan con esas personas adecuadas? ¿Qué estamos proponiendo en Manpower Group? Háblanos de eso. Ojo, Carlos, yo creo que es bien evidente, pero quiero aprovechar el espacio para volver a retomarlo. Cuando estás enfermo, vas al médico. Cuando al carro que tenés le empieza a sonar algo, lo llevas al mecánico. Todo inicia desde una evaluación y directamente es fundamental que podamos apoyarnos en herramientas ya testeadas, ya calibradas, para entender un poco estas brechas, brechas en conocimiento, brechas en habilidades, Carlos, brechas directamente en planes de acción. ¿Qué es lo más recomendable? Sí, que evidentemente las empresas tengan identificado su talento. En el cuadro izquierdo lo que vemos son 9 cuadros que básicamente definen el rendimiento, digamos, o el potencial de la gente que tienes. Sí, para llegar a identificar cuál es el potencial y que nos saquemos de la idea ese liderazgo antiguo, Carlos, en donde yo te decía, bueno, Carlos me cae bien, entonces lo tengo ahí mapeado para que sea el sucesor de la siguiente posición. Eh, y me enfoco más en la línea de análisis de datos, análisis de resultados, cómo realmente ha contribuido Carlos al detalle y a lo que se requiere en la empresa, bueno, cambio la conversación completamente, ¿no? Y paso, digamos, de un amiguismo o un tipo de clientelismo a realmente posicionar a la gente que ha venido trabajando a ayudarla también, porque en algún momento lo hablabas con Claudia y con Oscar, ¿no? Puede ser que un vendedor muy bueno esté dándote los resultados, pero si no lo ayudas a poder transicionar al siguiente nivel
que implica para la persona un mejor salario, claramente, pero también implica nuevas responsabilidades y no te encargaste de ayudarlo a que tenga las habilidades que requiere para esa habilidad, bueno, vamos a perder un buen vendedor y evidentemente vamos a perder todo el proceso de rotación y va a ser bastante frustrante, no solo para la empresa, para los compañeros, sino también para la persona que está viviendo ese cambio, ¿no? Entonces, el punto número 1 es partir de una evaluación, Carlos. Totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Quiero darle paso aquí a algunos comentarios y aportes que nos han dado. Marlon Rizzo nos dice, debemos tener clara la realidad del mercado laboral, la definición de los roles y funciones no se definen de la manera correcta. Mira, Marlon, te puedo decir, no tienes idea de la cantidad de tomadores de decisiones que por no darse el tiempo de enfriar el pensamiento y de sentarse con las áreas operativas y con los distintos departamentos que están necesitando un rol, sentarse a levantar ese rol, es decir, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Con quién va a interactuar? ¿A quién va a liderar? ¿En qué departamento va a estar? ¿Cuáles son las áreas de competencia? Lamentablemente muchas veces lo que se solicita es un formato preelaborado. Ese formato preelaborado se termina convirtiendo en una solicitud a un reclutador y no necesariamente se cumple con lo que se está buscando. Ojalá y más tomadores de decisión, y para eso es nuestra función, seguir informando, seguir orientando y seguir capacitando para que tomen desde el inicio del proceso ese tipo de, la importancia de ese tipo. Luego nos dice Rosa Veras, creo que justo se eleva el nivel de búsqueda de candidatos correctos cuando la seriedad de los procesos pasa por esa retroalimentación constante a lo largo de los procesos de selección. En República Dominicana, este punto es algo que no logré todavía detectar en los procesos donde pude estar involucrada, lo que deja a ciegas quién logra entender qué competencias busca efectivamente en el mercado. Rosa, totalmente de acuerdo con usted y como lo hemos dicho públicamente en diversas sesiones, incluso eso es un área de oportunidad de nosotros como Manpower Group. Muchas veces nosotros tenemos que hacer énfasis con nuestros reclutadores en que realmente puedan dar una retroalimentación, como mínimo que el candidato se pueda llevar información de valor de qué está haciendo bien o qué puede tener área de oportunidad o en qué puede mejorar. No solamente como una contribución social hacia ese candidato, sino para que el candidato obviamente pueda ir detectando en el futuro. Y por supuesto, volviendo a insistir con el argumento, es parte de nuestra función. Luego nos dice por acá, esta persona no tiene nombre, dice, yo diría también que Recursos Humanos no ha tomado su pasión como administrador de capital humano en el sentido de invertir en el capital humano, en capacitarlos no solo empíricamente, sino científicamente. Sí, y fíjense mi posición, que me gustaría oír tu opinión allí, Andrés. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que lamentablemente por el desfase y el hueco que hay entre nuestros sistemas educativos y lo que se está necesitando en las empresas resulta que se han terminado convirtiendo en especie de mini universidades, se han terminado convirtiendo en mini lugares de capacitación, justamente por eso mismo, por buscar cerrar esa brecha de conocimiento que hay. Manpower Group, por ejemplo, tiene una universidad en línea, que eso responde un poco a lo que nos comentaba otra persona más adelante. La universidad en línea nos permite una capacitación 24/7 en cualquier lugar y con diversos temas que aunque sea interna de nuestra organización, lo que busca es cerrar esas brechas, pero resulta que hay muchas empresas transnacionales que la tienen. Y de cara al candidato, yo siempre recomiendo, busque cursos cortos o cursos gratuitos que se consiguen en internet de mucho valor, justamente para que usted vaya cerrando esa brecha. Andrés, ¿cómo ves tú este tema? Y de acuerdo a la experiencia que tú has tenido con clientes, ¿qué tanto te mencionan eso de la brecha de conocimiento y qué acciones están tomando a lo interno? ¿Estás en mute, Andrés, o hay algún problema con tu audio? Hola. Ahora sí te oigo. Gracias. No, te decía, es una realidad que todos estamos viviendo. Recientemente, bueno, estuve con vos en Panamá por bastante tiempo. Ahora que estoy en Guatemala, es la conversación que frecuentemente se lleva, Carlos. La gente de alguna forma pretende también que su proceso de aprendizaje sea cubierto con una maestría o una licenciatura,
la noticia que les tengo, digamos, a estas personas y también a los que están recientemente integrándose al mercado laboral es el proceso de aprendizaje y el procedimiento de incluso de desaprender a hacer las cosas va a ser fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto, Carlos? Que muchas veces yo como persona voy a tener que dejar ir ideas de las que me enamoré, proyectos de los que yo consideraba iban a ser fundamentales, simplemente porque el timing y el momento no es el adecuado, ¿no? Entonces, poder leer en qué circunstancias estoy, cuál es la coyuntura que está viviendo la empresa, cuáles son las habilidades que yo realmente tengo que pueda aprovechar para llevar la empresa al siguiente nivel, va a ser fundamental y eso es una obligación que yo como persona, como talento, voy a tener que ir explorando, ¿sí? Ahora, la parte de evaluaciones no aplica solamente para las empresas de cara al talento, también implica para mí como candidato entender un poco cuáles son mis fortalezas, porque muchas veces pasa, Carlos, de que para mí las cosas son tan fáciles en ciertas líneas que son mis fortalezas, que no las aprovecho, que no las utilizo, digamos, en un storytelling, que no las valoro y bueno, directamente hacen que yo sea y me pueda diferenciar de los demás candidatos, ¿no? Entonces, es básicamente un trabajo de 2 días. ¿Qué hemos visto? Que son situaciones muy interesantes. Bueno, la parte de ludificación del aprendizaje. Hoy por hoy vamos a ver que muchas personas pueden aprender y están desarrollando habilidades que yo creo que más adelante lo vas a conversar a través de los videojuegos, Carlos. Y son opciones que en algún momento no hubiéramos considerado como una opción para que la gente se pueda comunicar, por ejemplo, o desarrolle la habilidad de comunicación. Por otro lado, estas preguntas que vemos a mano derecha son preguntas que la gente se va a estar cuestionando constantemente, ¿sí? ¿En qué soy bueno? ¿Cómo encajo? Y más en este contexto en donde ven a sus compañeros de trabajo salir por un tema de reajuste de empresas o de nuevas oportunidades, ayudarle a las personas a poder tener esas conversaciones y poder responder a esas preguntas. A lo mejor a veces un líder puede decir, me va a tomar mucho tiempo, la parte de contención no es parte o no es una habilidad que a mí se me da, yo estoy un poco más enfocado en números, te lo digo porque lo he escuchado, ¿no? Pero la función de un líder implica hasta este punto incluso la parte de contención, ¿no? Entonces, quiero que podamos entender que dando una retroalimentación correcta y alineando a todo mi equipo de trabajo para que sepan cómo comunicarse, hace que yo me evite, por ejemplo, conflictos. Eh, si yo empiezo a desarrollar oportunidades de crecimiento e identifico el talento clave que tengo y les aplico un proceso de evaluaciones, voy a tener muchísimo más colaboradores comprometidos conmigo, que me van a estar acompañando, que me van a estar incluso llevando a los siguientes niveles que necesito. Entonces, lo que quiero darte a entender con esto es, Carlos, todo se va juntando y todo va siendo pues, básicamente un encadenamiento hacia el resultado de las empresas, ¿no? Que también es parte interesante y no lo podemos negar. Completamente coincido, Andrés. Y fíjense, parte de lo que decimos en diversas sesiones cuando tenemos con nuestros clientes. Por supuesto que en momentos y en situaciones como las que nos encontramos hoy día de desafíos, donde distintos clientes, distintas empresas en distintos países han tenido que prescindir de ciertos colaboradores, incluso allí es donde está nuestro servicio de outplacement, donde por supuesto le damos un valor agregado a ese colaborador que está de salida, pero ahora yo le pregunto a usted, tomador de decisiones, y el que se queda en la organización son tal cual las preguntas que usted ve allí. Esas son las preguntas que se hace un colaborador que queda dentro de la organización. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué y cómo debería hacerlo? ¿Cómo encajo? Ahora le pregunto, ¿cuál es su plan para los que quedan adentro? Y esa es un poco la dinámica y el debate del acompañamiento que nosotros como organización ofrecemos a todas aquellas empresas que están pasando por esas dificultades, porque usted necesita personas empoderadas y energizadas que le ayuden a continuar con su cadena de valor. Y entonces acá entramos específicamente a un modelo que nosotros ofrecemos en nuestro servicio de consultoría. Cuéntanos, Andrés, de esto. Ojo, Carlos, esta imagen representa justo lo que les mencionaba anteriormente de el modelo de liderazgo de las 3P que tenemos desde Manpower Group, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, básicamente lo que estamos respondiendo es qué es lo que en concreto puedes ver en un líder, ¿sí? Y si yo te pregunto, me vas a mencionar, es alguien que me escucha, que me motiva,
que celebra los logros del equipo, que asesora, que me acompaña, que tiene una buena comunicación. Todo eso son comportamientos observables, ¿sí? Me transfiere confianza. Ahora, eso de alguna forma ayuda a la gente a generar de alguna forma que el colaborador se sienta bien y bueno, que genere cierta admiración hacia su líder directo. La contraparte viene siendo, o a veces, digamos, nos quedamos solamente en la función de un jefe, en donde sí, hablamos de una comunicación un poco más directa, o manejo del tiempo estructurado, o la toma de decisión. ¿Qué es lo que identificamos nosotros? Que para un modelo de eh, liderazgo eficiente, esta mezcla, Carlos, casi que es un 80% ser un líder y un 20% ser un jefe, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, las habilidades y el mix que estamos buscando para un liderazgo en el siglo XXI. La intención de este mapa es poder visualizar y de nuevo, quiero que nos enfoquemos en la esquina superior izquierda, Carlos. Todo empieza a través de la evaluación. Si yo no hago un proceso correcto de evaluación, no identifico qué habilidades tienen naturales las personas, cuáles son gaps para desarrollar, difícilmente voy a lograr que desde la línea de arriba tenga líderes calibrados y difícilmente voy a lograr que los demás del equipo vayan a estar alineados a lo que necesito, ¿no? Entonces, no sé si te hace tanto sentido como ahorita a mí cuando lo estoy mencionando. Es un tema de ser más prácticos, Carlos. Si Claro, eventualmente implica... y es Adelante. que lo hemos conversado en sesiones anteriores y en privado y con clientes y todo lo demás, Andrés, que es la importancia de mandarle el mensaje a aquella persona que decide dentro de una organización. Esto no se trata de presunciones, es decir, esto no es porque a usted le pueda parecer interesante o no. Es que detrás de un modelo como este hay análisis importante a través de pruebas que evalúan distintas cosas. En sesiones anteriores hemos hablado con especialistas, por ejemplo, donde nos hace todo una explicación de las pruebas psicométricas. Hay muchos tomadores de decisión, Andrés, nos ha tocado verlo a lo largo de nuestro compartir como compañeros. Hay muchos tomadores de decisión que de repente son especialistas en finanzas, especialistas en ventas, especialistas en marketing y no necesariamente entienden el poder que hay detrás de una prueba bien calibrada. Es decir, ¿qué significa una prueba bien calibrada? Es prácticamente una radiografía psicológica de un individuo para que realmente, si esa prueba es bien aplicada, es bien procesada y adicionalmente es bien interpretada, es justamente lo que le va a ayudar a usted a tomar decisiones de cuál es el líder correcto, cómo lo va a colocar en el rol correcto, cómo lo va a potenciar, cómo lo va a ayudar. Y al final del día, eso es lo que se traduce en que usted tenga personas empoderadas para hacer las que usted está buscando hacer, lograr los objetivos y demás. Entonces, como tú mencionabas, Andrés, inicia con el método correcto y seleccionando las pruebas correctas para medir eso. Ojo, Carlos, no, no es romantizar que con una prueba yo lo voy a tener todo resuelto, ¿no? Vamos a ver, Claro. es un proceso de análisis, voy a tener que buscar las referencias de los lugares donde trabajó, lo voy a poner a hacer un assessment, ¿no? Un caso en vivo para poder verlo actuando, ¿no? Voy a de alguna forma evaluar la entrevista que voy a tener con la persona y eso es fundamental. Pero si yo no parto de un dato objetivo, va a ser muy difícil que yo logre realmente. Y Carlos, no me vas a dejar mentir, pero muchas veces tenemos a los candidatos idóneos en nuestro proceso por la experiencia que tenemos en el mercado de más de 70 años y el tomador de decisión nos dice, mira, es que no, no lo siento, mira, es que no, Total, no, no me da el feeling. Y, ok, totalmente. avísame, ¿y cómo mido el feeling tuyo? ¿Cómo saco el detalle? Barajámelo o bajámelo Y, a un dato, ¿no? y eso que tú estás comentando, Andrés, Andrés, que lo estás diciendo como una confidencia, todas aquellas personas que en esta sesión y aquellas personas que luego vayan a ver esta grabación, justamente de allí parte uno de los motivos por los cuales los reclutadores no necesariamente dan el feedback. Fíjese parte de las preguntas que se hace un candidato. Oye, yo creo que o creo que tengo las competencias adecuadas, me dieron buena retroalimentación, yo vengo a una experiencia tal. Pero fíjense lo que acaba de decir Andrés, la persona que va a ser el jefe finalmente no necesariamente tuvo el feeling adecuado con esa persona y rechaza a un candidato que puede ser desde el punto de vista
de análisis de este proceso. Puede ser el candidato ideal, pero el jefe finalmente tomó la decisión de que no era la persona. Y por supuesto que allí vienen un poco digamos, las complejidades de este proceso, sin ánimos, por supuesto, de decir si está bien o está mal, pero al final del día es parte de la realidad de este proceso, y allí es donde justamente eso es parte de a lo que alguien que busca trabajo le toca enfrentarse, porque al final del día va a tener que convivir con esa persona que sea el jefe. Andrés, específicamente con lo que estamos viendo en pantalla, nosotros tenemos una prueba psicométrica que es gratuita que se llama Skill Insight. Y aunque sea una herramienta de valor para las personas que buscan trabajo, cuéntanos ahora un poco de cara al tomador de decisión, qué vemos allí y por qué alguien debería usar, aunque sea esto, como una fase inicial para el redescubrir de esas personas en una organización. La buena noticia, Carlos, para la gente que eventualmente se pregunta cuánto voy a tener que invertir en todo esto y qué montón de pruebas me han comentado y demás, es que tanto la de aprendizaje como la de Skill Insight son pruebas gratuitas de libre acceso que cualquier persona puede utilizar. Desde una persona que está por ingresar al mercado laboral y no sabe qué le gustaría estudiar o en qué le gustaría trabajar, hasta un encargado de recursos humanos que quiere mapear inicialmente qué habilidades y cómo están las personas que están trabajando conmigo, ¿sí? ¿Qué es lo que habla el Skill Insight? Principalmente de 3 pilares, que son muy parecidos a los que hablábamos de las 3P, ¿sí? La parte de simpatía nos enfocamos en qué tan fácil es trabajar conmigo, qué habilidades tengo yo, termino siendo colaborativo o no, o cuando piensan en trabajar conmigo, la gente dice, ay Dios, qué pereza, ¿no? Ese proceso, digamos, de simpatía o de conexión es fundamental, porque hoy por hoy, Carlos, esta función, digamos, de un líder que sostiene todo en el mundo, tipo Atlas, ya no va. Los líderes hoy por hoy desarrollan equipos de trabajo que si yo no tengo muchísimo empujo, me encargo de empoderar a alguien que me ayude a hacerlo. Entonces, es muy importante eso, ¿sí? Tener una referencia de que este tipo de pruebas o este tipo de habilidades simplemente me van a dar un mapeo inicial, ¿sí? En términos de habilidades, hablamos claramente de la capacidad técnica, mental, cómo de alguna forma consumo datos, si tengo o no el pensamiento crítico y la experiencia. La habilidad es parte fundamental y yo también la voy a tener que estar midiendo. Y la última, Carlos, es, a lo mejor tengo a alguien muy simpático, con muchísimo conocimiento, pero si no tiene intenciones de crecer o de cambiar o no tiene ambición, no hay ninguna razón por la cual yo debería de considerarlo para otra posición. Entonces, tenemos que encontrar que idóneamente estas 3 partes puedan obedecer al tipo de proceso que estoy haciendo. Si, por ejemplo, estoy haciendo una reestructuración y tengo que de alguna forma involucrar a coordinadores en posiciones de jefaturas porque estoy, digamos, creciendo mi alcance en el país, esta clase de habilidades o esta clase de proceso nos ayuda a eso, a identificar quién está interesado, quién tiene las habilidades técnicas, quién tiene las habilidades sociales, cómo lo ayuda a aprenderlas y hacemos un proceso de acompañamiento pues, hacia los siguientes niveles. Es decir, Andrés, que al final del día esto lo pudiésemos resumir, esta conversación que hemos tenido, en que hay 4 claves. Y esas 4 claves las estamos viendo en pantalla. Por supuesto, como nos mencionaba Andrés, esto en una sesión de 1 hora que ya vamos a llegar, se puede decir fácil y digamos puede decir que conceptualmente hay un valor que agregar acá, pero es que resulta que esto es algo así como un traje a la medida de su organización. Si usted no busca hacer ese traje a la medida, lo que le sirve a otra empresa no necesariamente le va a servir a usted. Y acá es donde viene el mensaje del acompañamiento que desde Manpower Group le ofrecemos a nuestros clientes potenciales a que justamente le podamos dar la información de las mejores prácticas que hacemos ya con nuestros clientes de la región, de cómo queremos potenciar a esos otros clientes que están en búsqueda de esta información y por supuesto llegar a estas conclusiones. Nárrame estas conclusiones, Andrés, de cómo la ves. ¿Por qué son estas las 4 claves que dice Manpower Group en sus investigaciones? A ver, Carlos, es un tema muy enfocado hacia datos, ¿sí? Y hacia probabilidades. Hoy por hoy, como lo veníamos hablando desde el puro inicio, el mundo es cambiante. De alguna forma, las habilidades que me llevaron a donde estoy yo hoy
no necesariamente me van a llevar al siguiente nivel en los próximos 2 o 3 años. Entonces nos enfocamos mucho en esto, en probabilidad y en que de alguna forma ciertas habilidades me van a ayudar a mí a que si hoy no tengo esa habilidad, al menos sé que la voy a poder construir. La número 1 en la parte social es lo que te decía, ¿no? ¿Qué tan fácil es tratar con una persona? Porque hoy por hoy, Carlos, una persona sola no resuelve lo que se necesita hacer. Tienes que coordinarte con el equipo de facturación. Y si la última vez te peleaste o dejaste en evidencia a la persona que factura, y cuando le vayas a pedir un favor, seguramente te va a dejar en el segundo 59 antes de ayudarte a procesar. Y el afectado termina siendo el cliente, Carlos, porque no entregas una factura, porque no entregas al candidato en tiempo, porque entonces poder capitalizar y poder entender que somos seres sociales y que la parte de relación interpersonal es lo que realmente te ayudará a hacer una buena red de contactos para resolver urgencias y demás, es el punto número 1, ¿sí? La número 2 es la experiencia. Evidentemente es necesario que la persona que esté en el lugar de trabajo tenga el conocimiento, tenga la experiencia y lo haya vivido directamente. El punto 3 es, como te decía, qué tantas ganas va a tener de trabajar, qué tanta ambición tiene. Si la persona en algún punto, y con eso, Carlos, no quiero que se malinterprete, de que si yo, por la situación de vida en la que estoy actualmente, decido no dar el siguiente paso y me quedo donde estoy, lo hago porque estoy consciente de mi contexto. Y eso no significa que no tenga ambición, simplemente significa que en el momento en el que estoy, no estoy listo o no quiero pues esa milla extra que me tocaría, digamos, si subo una jefatura o un liderazgo, ¿no? Poder entenderlo, aceptarlo y acompañar a la gente es fundamental. Y el 4, que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Puede ser que seas una persona que a nivel general tiene una ambición muy fuerte o tiene esta necesidad de estar cuestionando el status quo, pero si entras a una cultura que todavía no ha entrado en este proceso de digitalización, que todavía no ha entendido que a través de los datos se pueden desarrollar nuevas tendencias y está un poco más en la línea de trabajar de lunes a viernes, de 5 a 8, que tenés que llegar a la oficina, que a lo mejor no va a ser el lugar en donde vas a poder brillar y es necesario que también lo puedas identificar en este proceso de conexión, ¿no? Porque sí, de alguna forma, y creo que Carlos, estamos convencidos de que la conversación y el mercado laboral va hacia esto, ¿sí? Hacia equipos empoderados, hacia gente que toma decisiones, que pueda trabajar en cualquier lugar del mundo, que colabora, trabaja en un proyecto y se sale y trabaja en otro proyecto, porque es la realidad que estamos viviendo. Ahora, las empresas que no han logrado entenderlo, eventualmente, la mala noticia es, un mal augurio tal vez es, van a sufrirlo, porque eventualmente lo que pasa con esto, Carlos, es que la marca reputacional de malas prácticas es muchísimo más fuerte que la de buenas prácticas. Y si yo me voy dando cuenta de que tienes procesos de reclutamiento que son que no son inclusivos, o eventualmente malas prácticas en donde no se paga el salario oficial o los beneficios de ley, o las personas se comunican y no van a querer trabajar y no van a querer participar en los lugares de trabajo. Y bueno, volvemos a lo que hablábamos al inicio, ¿sí? Escasez de talento, no encuentro la gente que necesito, no logro tener mi capacidad al 100%, pierdo clientes, en fin, se pueden dar casos terribles que, bueno, evidentemente hemos vivido y de alguna forma también hemos logrado resolver, ¿no? Así es, y todo lo que impacta eso en la marca y reputación como empleador, en todo lo que está directamente asociado con eso. Volvemos a hacer la invitación, allí estoy dejando como link de nuevo a aquellas personas que vean en nuestro blog corporativo de Centroamérica y Caribe y que quieran generar esta conversación con nosotros, profundizar y ahondarlo, pues con muchísimo gusto que se puedan registrar en esa base de datos para que tengamos esta conversación. Encantado de compartir con ustedes la tarde de hoy, encantado de que sigamos en esta sinergia y en este debate. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación y por supuesto estaremos viéndonos en esto las próximas semanas. Gracias a todos. Un abrazo, gracias. A new day is born, a new start, a new world. A world where your commute is a bike to the office one day, but a walk around the block with a dog the day after.
Because technology has made us more connected and productive. A world where you can learn, teach, care, play, all in the same workday. Because balance isn't optional, it's a choice. A world where talent has become more essential, more valued than ever. Because being apart has changed us, has brought us closer together. And now we are stronger because we know how to adapt, how to reinvent ourselves and reshape our future. Because the world is new, but so are we. Go out. Tomorrow is all yours. As more employees work remotely, it is critical for organizations to support and engage their talent, to increase performance, but also to retain and empower them. Right Coach brings on-demand expertise to your devices with a global network of coaches who are experts in their field. Simplify scheduling and empower individuals by letting them choose their language, focus area, coach, and time zone, and receive robust reporting to monitor participation, satisfaction, and insights into the topics most relevant to your organization. Enable your people to solve problems today while creating skills and competencies for tomorrow. Right Coach. From Talent Solutions Right Management.